ustedes habrán imaginado, hoy la verdad fue un día bastante agitado para nosotros. Hicimos muchas cosas que tal vez las vayan viendo a lo largo de los próximos días, las próximas semanas. Eh, Hoy, como decía Ivonne, estuvimos en la embajada de Rusia, contentos por algo, ¿no? Se animaron algunos muchachos a ir apareciendo por Rusia, ex personajes del gobierno anterior, hoy un poco de capa caída, que han tenido puestos muy importantes y que se los había tragado la tierra porque nadie quería aparecer de la mano de lo que tenga que ver con Rusia. Bueno, parece ser que bueno, hay algunos que ya están pensando en las elecciones que vienen, en tener algún candidato que sea presidenciable y bueno, imaginan apoyos de potencias extranjeras para esos candidatos, lo cual me parece, yo les diría, como dicen en Brasil, vayan sacando el caballito de la lluvia, porque no funciona así, chicos. Yo entiendo la voluntad, pero no sé si va a dar resultado. Eh, Sobre todo cuando se han portado bastante mal en muchas cosas y no creo que haya mucho interés, independientemente de lo que efectivamente pueda hacer Rusia, porque con esto lo único que van a alimentar la versión de que si tenemos algún gobierno más centrado que el actual, perdón, digan, es un gobierno que puso Putin. En realidad no lo puso Putin. Eh, los rusos tienen un problema. Ayer yo estaba viendo una discusión que tenían entre ellos. ¿Por qué asunto? Era por una cuestión con Armenia, porque Panillan, el presidente de Armenia, salió de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Eso que formaba Rusia con 4 o 5 países. A Rusia en realidad esto le hace cosquilla más el gesto. Pero bueno, había unos que estaban bastante molestos y estaba la discusión, ¿no? Y un par dijeron, pero bueno, habría que ir y tomar el poder en Armenia, poner un armenio que corresponda, porque yo digo, viven más armenios en Rusia que en Armenia misma, ¿no? Y poner a alguien que simpatice con Rusia, pusieron un tipo que la verdad está en contra de lo que quiere la diáspora armenia y en contra de lo que quieren la mayoría de los armenios en Armenia. Pero ustedes ya han visto que a veces lo que la voluntad popular quiere no es exactamente lo que hacen los gobiernos. Y otros le decían, no. Y entonces la discusión era, bueno, nosotros los rusos no ponemos, siempre están con esta historia de que habría que alguna vez romper. Dice, no puede ser que nosotros nunca favorezcamos un golpe de Estado para poner un gobierno, como hacen nuestros enemigos. Es una discusión entre ellos. O sea, los norteamericanos tiran gobierno y ponen gobiernos propios y los rusos siempre tienen pruritos para hacerlo. Por eso les digo, tengan cuidado con lo que se meten, porque no es el estilo ruso ni el estilo chino, y eso. Pero me parece de todo bien que hayan aparecido después de un par de años que empezó la operación militar, donde habían desaparecido las caras argentinas por miedo a que alguien les enrostre algo. Acuérdense que con el gobierno de Alberto Fernández lo teníamos al jefe de gabinete Mansur con la bandera de Ucrania. Así que esto es algo bastante complicado. El presidente de YPF que estaba reportando a la cámpora, había cancelado las compras de combustible ruso. El segundo de los aviones, por ejemplo, que quería traer Tayana era el F-16. Nada, no puedo hablar, no tengo que decir esas cosas, pero voy a decir algo solo para que vayan pensando. Ojo. Ustedes se imaginan por qué entró el F-16, ¿no? ¿Quién le iba a decir que no al F-16, que ya pagamos la primera cuota? Claramente, si el gobierno anterior había dicho, el primero en la lista es el JF-17 chino y el segundo el F-16, no costaba mucho sacar del medio al JF-17 chino y meter el F-16. Bueno, ¿cómo vas a decirle al gobierno actual que no pueden comprar el F-16 cuando vos mismo estabas diciendo que era el segundo más apto técnicamente? Porque todo el misterio de esto, les recuerdo esto ya lo hemos hablado en programas anteriores, pero bueno, les recuerdo a aquellos que no lo están viendo, que no lo están recordando, que no lo vieron, que toda la elección se supone que se basa en criterios técnicos, aprovechando que la inmensa mayoría de la gente común, sea político, sea lo que sea, excepto que sea un piloto de la Fuerza Aérea Argentina, tiene poca idea de lo que es un avión de combate, entonces compra una serie de
cuestiones absurdas que les han dicho para justificar que necesitamos un sistema de armas compatible con lo que son las armas argentinas, que entonces tienen que ser todas dentro de la OTAN. ¿Y qué uno les va a ir a explicar? Que países como India tienen un ejército 1000 veces más poderoso, 1.000.000 de veces más poderoso que el nuestro, compran armas de distintos lugares, o que eso lo ha hecho Turquía, un ejército de la OTAN. A veces arranca tan de cero el conocimiento que es muy difícil poder explicar eso. Y simplemente lo que pasa con Rusia es que ofrecía algo mejor, más barato y más apto a las características de nuestro territorio. La entrevista que hicimos con Ganó para el canal Extra, que está colgada acá en YouTube y que tenemos pendiente traerlo para hacer una charla, pero ya larga, tocando muchos de los temas que él apenas pudo puntear. Explicaba, Eduardo Ganó es un piloto de Super Étendard, estos Super Étendard modificados que ahora quieren mandar a Ucrania. Bueno, él era piloto de esos aviones, piloto de combate, fue varios años, piloto de combate en el portaaviones argentino, el 25 de mayo creo que era. Y él nos contaba que, vamos a empezar porque tiene dos problemas básicos los F-16. Uno, que son dependientes de la tecnología de Estados Unidos, independientemente de que te diga que te transfieren tecnología, no, esto es una pavada, porque cada repuesto, cada service que tengas que hacer, vas a morir con el fabricante. Por ende, vas a morir con los Estados Unidos, que ellos van a decidir en función de sus intereses con el Reino Unido qué hacen. Y además tiene un problema de diseño. Son aviones que no tienen rango operativo muy grande y entonces ¿cómo lo podíamos utilizar en un país como la Argentina, que tiene más de 1000 kilómetros de ancho, tiene más de 3000 kilómetros de largo, y eso sin contar la Antártida? Si algún día imaginamos que el centro de la Argentina sería Ushuaia, necesitaríamos un avión con otras prestaciones. Por ende, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en principio hay dos opciones. Una es comprar dos aviones tanqueros, son aviones, a veces son de uso civil, que son modificados para cargar combustible. Los que tiene la Argentina para abastecer el aire no sirven porque la toman de combustible, vieron como si fuera un auto por donde se pone el pico del surtidor. Bueno, es diferente la forma de los aviones F-16 de las que tiene la Argentina. Por ende, los aviones que tiene Argentina para abastecer eso no sirven y van a tener que ser comprados otros. Bueno, hay un interesante negocio ahí de por medio, no me acuerdo cuánto era, pero eran varios cientos de millones de dólares en danza, que va a haber que comprar en algún momento. Mientras tanto, explicaron que iban a poder operar estos aviones con tanques suplementarios. Los que no conocen, los tanques suplementarios, unos tanques que se ponen debajo del fuselaje para que tengan mayor alcance operativo. Esos tanques no se pueden poner habitualmente para andar volando de una punta a otra del avión. Son para una operación en especial. ¿Y qué hacen? Se desechan. Se desechan porque lo que le quitan a un avión desempeño, maniobrabilidad. Entonces uno no lo puede tener adosado constantemente. Lo utilizan para llegar y después lo largan para la operación de combate en sí. ¿Para qué meternos en esto si podíamos tener aviones que nos sirvan de entrada? Bueno, esos son los misterios, pero como Tayana había mandado esa lista, basado en aportes técnicos, nadie sabe bien de quién, de personal especializado que había dicho eso, y parece que, bueno, quienes aprobaron esto no han tenido acceso a auditorías independientes. Si algún día alguien metería la nariz en eso, se encontraría muchas sorpresas. Bueno, a ver, Marce, se puede meter un bocadito ahí, porque sí, me causa mucha gracia, ¿no? Bueno, Casino ya es un amigo de la casa, así que está ya es inimputable. Ya es inimputable, ¿no? Pero yo vi un comentario acá. Casino cree Oi, que... João Freitas, tudo bem? Assim que obrigada. Ele fala assim que esse canal está que vocês estão equivocados absolutamente en tudo. Así que exacto. Y no es fácil equivocarse en todo, porque a veces uno acierta algo sin querer, pero nosotros nos esforzamos mucho para equivocarnos en todo. Sí, pero yo acá no puedo, es lo único que no sé todavía, destacar un comentario cuando yo tengo, pero era muy importante, porque no recuerdo quién lo dijo, si no lo puede hacer. Dice, ahí está, Martín Yanks, querido, ¿cómo estás, Martín? Él dice,
¿Y de dónde sacas el dato de que no tiene repuesto? Ah, pero no está diciendo a vos. Muy bien, Martín. Estás contestando a Casino Salsa Bachata Me Chile. imagino que dirán que los aviones rusos no tienen depuesto, pues es una de las cosas Que va a hablar Marce. Sí, te planteaban que tienen los manuales en ruso, entonces se complica el mantenimiento. Estamos en el siglo XXI, gente. Exacto. Le sacan una fotito, lo meten en el chat GPT y les explica todo el chat GPT lo que tienen que hacer. Gracias Martín por ayudarnos con las respuestas ahí. Está bueno que ya entiende siempre bien. Ahí me pareció interesante, pero no la podía. Entonces, bueno, Marce, no te interrumpo, si no me van a matar. Sí, todavía en realidad me fui por las ramas y no entré al tema central de hoy, ¿no? Pero quería decir eso y, bueno, mostrar un poco cuál es el panorama para la gente común, ¿no? De lo que se está cocinando en algunas cocinas de la política argentina y que uno ya empieza a ver. Y después tal vez lo vamos a dejar para el fin de semana, probablemente algunos cambios que hubo que se comenta que hubo en el Instituto Patria con quienes son responsables de China. Porque uno imaginaría quién era el responsable de eso, quién era el hombre fuerte de Cristina y que realmente conoce el tema, ¿no? Y quién toca de oídos. Pero bueno, dejémoslo ahí. No, nosotros vamos a tener que exiliarnos igual. Porque nos van a nos empiezan a parar y nos empiezan a encarar. Y esto se va a empezar a complicar. Lo que vamos a hacer... Vamos a tener que seguir entrenando, vamos a morirnos y con guardaespaldas. En el intento. Lo que vamos a hacer es decir, mira, vos venís diciendo hace rato, estamos viviendo un momento bisagra, esta cosa que no es un cambio de un día para el otro, pero cada momento más estamos al lado del clic, mientras no sea clic, que no venga el boom, clic, boom, está bien. Entonces, o sea, vos decís que le sacaron la espoleta ya. Y yo creo que sí, viste, ya estamos ahí en el tiempo, o sea, no es que el mundo ya está cambiando, no es que estamos, ya está. Y los políticos están alborotados porque se dan cuenta de esto. Intuyen, no sé hasta dónde entienden, intuyen pero pasa. Porque son vivos, no están ahí porque sean tontos precisamente. No, o sea, los tontos somos nosotros que estamos acá. Claro, o sea, los políticos tanto del oficialismo como de la oposición están viendo, el camino era por acá. Entonces vamos a esto, así que vamos al tema de hoy, Marce, si no la vamos a hacer re larga. Bueno, vuelvo entonces. Dejado el incidente de la embajada, que hubo muchas cosas interesantes para contar y que tal vez en otro momento podemos ir sumando datos de interés, de color, ¿no? Estamos haciendo una especie de, somos como real de la política, ¿no? Pero en vez de contar chismeríos que tienen que ver con cuestiones personales, contamos chismeríos con cuestiones políticas, que son más graves y que no sé si a todo el mundo le gustan. Bueno, yo decía, y pusimos en el título algo que seguramente alguno va a decir que es falso. Pero bueno, vamos a tratar de demostrar de alguna manera que Argentina es el país más previsible del mundo. Porque siempre nos están diciendo, no, Argentina es un país imprevisible. Ese es el problema que tenemos. Nadie va a venir a invertir en un país tan imprevisible como la Argentina. Y no, señores. Ayer creo que demostramos que somos un país súper previsible. Y no es difícil darse cuenta de si somos previsibles o no. Por ejemplo, hubo un enorme debate que consumió horas y horas y horas de programación durante días y días y días sobre la famosa ley de bases. Ahora, con la mano en el corazón, un argentino que ya tenga unas cuantas canas, como en mi caso, seriamente, ¿podía pensar que esta ley no se iba a aprobar? Si uno va a los antecedentes históricos, se iba a aprobar, porque siempre se aprueban. Hagan memoria y díganme cuántas leyes han volteado con movilizaciones populares que lesionaban los intereses argentinos. Guarda con las leyes que se puedan mencionar hace algún tiempo, que yo no, la movilización impuso esto o volteó aquello. Si realmente era lo que querían hacer y la movilización popular se comió la curva. Porque como nos ha pasado muchas veces en la historia argentina, ¿no?
todos sabíamos el desenlace. Esto era como una película de suspenso. ¿Quién dudaba que se iba a aprobar la ley luego de un largo debate con mucha espectacularidad, que sería seguramente por la noche? Me sorprendieron un poquito, yo pensé que iba a ser a la madrugada. Se ve que ya estos políticos no son los de antaño y menos espíritu de sacrificio, gente. Porque antes esto se estiraba hasta las 4 o 5 de la mañana y se votaba cuando estaba la gente durmiendo. Para que, bueno, haya menos lío, qué sé yo. Ahora no, ahora parece que la idea de vamos a dormir temprano, que mañana, que se hace tarde, que después hay que reponerse esto, somos gente grande, creo que empieza a primar y decidieron meter la votación en una hora un poquito más humana, podríamos decir, ¿no? Pero fuera de eso, era absolutamente previsible. Sigamos con el juego de las previsiones. Aquí iba a haber una gran movilización. ¿Alguien dudaba que iba a haber una gran movilización? No, siempre hay una gran movilización. Siempre el Congreso se va a llenar de gente. ¿Alguna vez le van a dar bola a la gran movilización? No. Excepto, por ejemplo, con el aborto. Ahí se le dio bola a la movilización y nos hicieron creer que la marea verde había impuesto esto en contra de lo que quería el patriarcado. Bueno, cualquiera con 2 dedos de frente se hubiese dado cuenta que esto eran las órdenes que llegaban de Washington, por eso Macri en su último año de gobierno había intentado ponerlo y Alberto fue lo primero que hizo. Era muy fácil de entender, pero no lo queremos entender. Y otra cosa que pasó, que también ratifica la previsibilidad de la Argentina, fue la represión. ¿Cuándo ha habido una movilización de estas características que no haya tenido una represión? Siempre se da de la misma manera, con un grupo de encapuchados que nadie sabe exactamente quién es, que la policía lo mira actuar, espera que terminen de romper las cosas y después van y le pegan a otros. Y arrestan a otros que no tienen nada que ver en la historia, se arma la pelea en el sector y tiran gases por todos lados y ya se generaliza todo y de ahí en más todo se desnaturaliza. Nos van a hablar de las toneladas de piedras que habían desde los medios, se incendiará un contenedor, esta vez fueron un poco más creativos, pusieron 2 autos, pobre la gente que había estacionado por ahí, pero en definitiva, ¿hasta cuántas veces vieron las denuncias de hay montañas de cascotes apiladas un día anterior a una movilización? Como nuestra sagaz investigadora de movilizaciones y perseguidora de terroristas, Patricia Bullrich, no se da cuenta, no sabe que va a pasar esas cosas, no tiene inteligencia acaso la policía, o no me digan que no usan inteligencia para espiar internamente, porque eso no se lo cree nadie. De hecho, la inteligencia de la policía no debería ser aplicada para cuestiones políticas, pero si alguien va a cometer actos de vandalismo, la policía debería aplicarlo. Nadie nunca entiende por qué si alguien empieza a atacar algo, la policía no interviene, cuando los propios manifestantes probablemente los apoyen. ¿Por qué tienen que esperar que se desnaturalice? ¿Por qué le tienen que pegar a otra gente que no tiene nada que ver en la historia? Es calcado, siempre pasa lo mismo. Por ende, somos un país muy predecible, muy predecible. ¿Qué va a hacer el gobierno de turno? Va a hablar de grupos que no respetan la democracia, que no respetan el orden de las instituciones, que cortan la calle. Esta es una cosa de los últimos años. Antes nadie decía semejante tontería, discutir si te cortan o no te cortan la calle con un paquete de leyes de esta envergadura, era un tema cada vez menor, o sea, absolutamente menor, pero bueno, parece que ahora pasa a ser un tema central, ¿no? Y estar peleándose por si la policía queda 10 metros más adelante o 10 metros más atrás. Todo esto hace a la habitual previsibilidad de la Argentina, ¿no? Los grupos que no aceptan la democracia. Reconozco que este gobierno a todo le da una vueltita de tuerca y va más allá y ve terroristas y golpes de Estado, bueno, en una situación como la que estamos viendo, que después se generaliza, se pelea todo el mundo. Bueno, realmente en las movilizaciones suele haber mucho elemento marginal, acostumbrado a pelear con la policía, a pelearse con la policía todos los fines de semana en los boliches, pelearse con la policía cada 2x3 en las canchas. Es gente que no es como la gente común,
que esto sería un tema que va a hablar el resto de su vida, ¿eh? Entonces lo hace todos los fines de semana, es una gimnasia ya totalmente establecida, que bueno, que ya saben que cuando se arme el lío, esa gente se va a enganchar, alguno va a intentar robar algo, todo habitual, todo se sabe que va a funcionar. La oposición va a colaborar haciendo un circo. Siempre es la misma historia. Siempre vamos a ver algunos diputados de izquierda escandalizados y desafiando a la policía y empujándose con la policía y diciendo que son diputados y la policía empujándolo. ¿Cuántas veces vieron esta imagen? ¿Cuántas veces? Yo no digo que esté bien o que esté mal. Yo lo que digo es que la Argentina es predecible, que todos sabemos lo que va a pasar. Y pasa. Y a pesar de que lo sabemos, no lo podemos evitar. Y finalmente todo va a terminar siguiendo su curso. La ley se va a terminar aprobando. Cada uno va a seguir con su relato. El gobierno viendo ahora terroristas por todos lados que quieren hacer un golpe de Estado. La oposición viendo cómo se ataca a las fuerzas populares. Extremando los discursos. No sé si habrán visto esta esgrima verbal entre Guado de Pedro y la vicepresidenta Villarroel, donde Guado de Pedro en un momento le habla de la naturaleza de este gobierno, que es diferente, como sugiriendo que es un gobierno que no es democrático, y ella le dice no me haga hablar de su pasado, sabiendo que bueno, que Guado de Pedro es hijo de desaparecidos, ¿no? Todo esto fue tomado por la prensa, inflado y llevado a la reivindicación del accionar guerrillero, del otro lado el accionar represivo de la policía, ni una ni otra. Vean de vuelta el video lo que se dijeron, es un tema absolutamente menor, pero que sirve para ¿qué? Para encender las pasiones de ambos lados. Mientras tanto se encienden las pasiones y se apaga el raciocinio, ¿no? ¿Qué es lo que terminó emergiendo de esto? Que también es previsible. ¿Por qué? Porque estamos viendo un desgaste. Hay un desgaste del macrismo y un desgaste del kirchnerismo. Mauricio Macri está perdiendo espacios en su fuerza. Lo está marginando el propio Milei, que está construyendo a los tumbos lo que puede, entre peleas de ellos, pero entre todo no hay un factor de poder como imaginaba Macri que iba a tomar el control de todo esto. Y Cristina Kirchner está viendo que sigue vigente ese viejo proverbio de cría cuervos y te sacarán los ojos. Y bueno, desde la provincia de Buenos Aires, Kicillof se ha transformado seguramente en la meca de aquellos que critican la acción de Cristina y que vienen de haberle dicho sí Cristina hasta hace unos días atrás, ¿no? Esta gente es la solución, es más de lo mismo, no sé, el tiempo dirá, pero era obvio que esto iba a pasar. Era previsible también. Todos preveíamos que lo de Macri ya tenía patas cortas, ya no daba para más. Macri no estaba en condiciones de volver al poder, por algo no había podido ser nuevamente candidato él y su candidata salió tercero, o sea, esto ya era una sentencia, y lo mismo le pasaba a Cristina. Cristina con su elección de Alberto Fernández había terminado de enterrar sus posibilidades de pasar a la historia como una líder política que marcara época, y se había transformado, bueno, en una especie de nueva versión de Menem, buscando un retiro tranquilo, aunque a veces amaga con retomar cuotas de poder, pero bueno, ya la cosa no da. La figura de Cristina es igual que la figura de Macri, tienen muchísimas resistencias, y yo creo que si haríamos una encuesta seria, 80% de la población los repudia a ambos. Y bueno, aparece la segunda línea, Kicillof por un lado, Villarroel desde el otro, y cada uno trata de posicionarse ante lo que ve como un naufragio de un gobierno como es este actual, ¿no? Cristina y Macri son el pasado, Kicillof es el futuro, la rueda sigue, todo dentro del mismo sistema, todo absolutamente previsible. Argentina tendría que salir a hacer una campaña internacional reclamando inversiones, diciendo nosotros somos muy previsibles, sabemos todo lo que va a pasar. Es más, lo sabemos todos los argentinos. A veces nos autoengañamos un poquito, pero todos sabemos lo que va a pasar.
Kicillof ahora está moviendo, como decíamos, apoyos, fichas para ver si consigue apoyos internacionales para poder lanzarse como candidato. Los apoyos, un poquito innovador, quiere buscarlos en el mundo multipolar, eso hay que reconocerle, parece algo interesante, una visión un poco más completa del mundo. Obviamente los de Estados Unidos hay que buscar, pero también sosteniéndolo, bueno, a ver si tenemos algún guiño del otro lado. ¿Cómo va a ser para compatibilizar todas esas cosas? No sé, pero bueno, él llegó a gobernador de la provincia y yo estoy hablando en mi casa, así que me imagino que él sabe más que yo para ver cómo se hacen estas cosas. Y Villarroel me causó mucha gracia el título que ponía La Política Online, que está armando su propia cámpora. No sé, De la Rúa tenía el grupo Suyi, Cristina La Cámpora, Villarroel tiene su grupo, que no sé qué nombre tiene, que son, como siempre, una docena de, como diría el general, de jóvenes imberbes, con pretensiones altas, y un poco a veces nosotros antes teníamos políticos afianzados y que aquellos que llegaban a lugares de relevancia tenían una larga trayectoria. Para bien, para mal, pero la tenían. Bueno, ahora tenemos una cuestión efímera y rápida como es todo en este mundo. Entonces se salta al estrellato de un momento para el otro y se desaparece del mismo también de un momento para el otro, más o menos de la misma manera. ¿Cómo se llamaba el chico este que estaba con Milei y que le hizo la campaña, el rubicito? Ay, ya no me acuerdo, perdón. Bueno, ya ni me acuerdo, ya nos olvidamos todos de él. Que era el que le hacía las campañas, ¿se acuerdan? Y que cayó en desgracia a la semana de gobierno. Y fue perdiendo espacio, que andaba con la novia y le lideraba las campañas. Ya alguno seguro que ahí te va a poner el nombre en el chat. Y el pibe desapareció, básicamente. ¿Quién habla de él ahora? Nadie. Nadie. Y bueno, Villarroel tiene los suyos. Todo más o menos con esta característica, no tener peso propio. Eso es importante. Nadie amenaza nada. Y lo interesante en que en medio de la previsibilidad, o algunos dirían, no, pero bueno, Argentina es un país que viaja sin rumbo, un país que no se sabe qué es lo que va a hacer, que varía, que cambia, y a veces yo mismo lo he dicho eso, pero a veces yo creo que me equivoqué cuando dije eso, porque si uno lo piensa, y lo piensa bien, desapasionadamente, Argentina es un país previsible. Y si un país previsible tiene que tener un plan económico que todos sepamos cuál es, cómo va a funcionar, qué va a hacer, y que se mantenga a lo largo del tiempo. Y lo tenemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces nos confunden algunas cosas. Por ejemplo, llegó Macri al poder y ¿qué dijo Macri? Yo como presidente, lo que voy a hacer, el papel que tiene que hacer el Estado es crear la cancha, sembrar el césped, cortarlo, poner los arcos, me acuerdo, tiró varias alegorías así futboleras, para que después jueguen los equipos, que es el capital privado. Y todo el mundo lo criticó por eso, porque qué visión que tenés, que el Estado solo tiene que hacer eso. Bueno, ya a esta altura del partido yo firmaría ese Estado, porque lo que vino fue peor. Vino Alberto Fernández y dijo simplemente que él no creía en los planes económicos. Fíjense que está muy cerca de lo que dice Milei, que da un paso más y dice, yo no creo en el Estado, soy un topo y voy a destruir el Estado. O sea, pasamos de uno que dice, y que lo repudiaron todos, miren que acá el Estado no va a hacer nada, solo va a preparar el juego para que ganen plata los privados, a que viene otro atrás que te dice, yo ni planes tengo. El Estado no tiene que tener ningún plan, yo no creo en que haya planes. Si no hay planes, ¿quién va a planificar? Bueno, las empresas. Y después viene Milei y te dice, pero pare muchachos, yo no creo en el Estado. Es más, yo lo voy a destruir desde adentro siendo presidente. Y todo el mundo sigue como si nada. En definitiva es predecible esto también. ¿Por qué? Porque es una continuidad, es el mismo modelo. La diferencia es cómo te lo cuentan. Pero es exactamente lo mismo. Después Macri más o menos intentó hacer lo que él decía, a lo que salió. Alberto dijo, pero también más o menos se comportó en los términos de Macri, y Milei que llegó y que dijo que iba a dinamitar todo, bueno, después tuvo que hacer algunas concesiones, pues se había pasado un poquito de rosca, pero más o menos había un plan, hay una continuidad. Que no sea un plan económico bueno, que no sea al servicio de las mayorías, que no sea al servicio de la nación, no quiere decir que no lo haya, por supuesto que lo hay.
Y Argentina es un país predecible. El plan es tan predecible que se mantiene desde hace décadas. Se intentó, yo creo que imponer varias veces a lo largo de la historia, pero no están debates muy largos. A partir del 55 se le dio una rosca, una vuelta de rosca, ¿no? Tras el FMI, era un paso en ese sentido. Pero después, bueno, como todo, ¿viste? A veces los argentinos somos un poco complicados para aceptar los cambios y se tardaron otros 20 y pico de años más. El pico lo digo a propósito para no empezar con discusiones sobre cuál fue la fecha exacta, pero podíamos consensuar que a partir de mediados de los años 70 en adelante hubo un solo plan económico, con algunos matices en el medio, pequeños periodos donde se intentó hacer algo con un poquito más de lógica a favor del desarrollo de la Argentina. Pero en líneas generales nos mantuvimos. Llevamos medio siglo por lo menos de un mismo plan económico. No muchos países pueden decir eso con esta certeza. Somos súper previsibles. ¿En qué consta ese plan económico? Destruir la industria, reprimarizar la economía, acercar los ingresos populares y generar negocios financieros. Díganme si en los últimos 50 años este plan económico no se ha venido manteniendo, con algunos altas y bajas, pues tampoco se puede ser tan lineal, pero se había venido manteniendo desde ese momento. O sea, el tema de la bicicleta financiera viene de la época de los militares. La apertura económica viene de la época de los militares. La caída del salario real, porque se necesita ser un país más competitivo, viene de la época de los militares. El aumento de la presión impositiva viene de la época de los militares. La desaparición, el ataque a la industria con medidas que no favorecen la industrialización viene de la época de los militares, y la reprimarización de la economía, transformar a la Argentina en un país productor de alimentos, minerales, energía y no mucho más que eso, viene también de la época de los militares. Pero de la época de los militares hasta ahora no encontramos planes alternativos, básicamente. Encontramos oasis. Le pueden decir 2003, 2007. Bueno, ahí hubo un oasis. 83, 84, tal vez se intentó hacer algo diferente. Pero rápidamente los terminan cuadrando. Para la historia de un país, un par de años no es mucho. Y tampoco es que en esos 4 años nos transformamos en la Cuba de Fidel Castro. Tampoco nos creamos eso. Hicimos algo que hace cualquier país con un mínimo de nacionalismo para desarrollarse. Nada, hacer crecer el mercado interno, tirar algunas cosas para que se desarrolle la industria, proteger algunas industrias, tratar de repartir un poquito mejor la riqueza. Nada extraordinario, pero eso, bueno, fue un hito. Por lo tanto, en realidad, Milei no es nada nuevo. ¿Qué nos escandaliza de Milei excepto que vengan y que nos digan que es un fascista? Es un fascista y bueno, los más trasnochados un misógino, un homofóbico y esas tonteras que suelen decir. ¿Qué más? Nada. Porque lo que está haciendo Milei es lo que hacían los demás en otro envase. La política no es tan diferente a la que hizo Macri. Y la que hizo Macri tampoco es tan diferente a la que hizo Alberto, y así sucesivamente. O sea, es un plan que va creciendo en énfasis, pero que las bases, la idea más o menos son las mismas. Después podemos discutir hasta el infinito medidas puntuales, pero la matriz del plan es la misma. Los técnicos son básicamente los mismos, las ideas centrales son las mismas. Lo que nos dicen los medios y los expertos son más o menos lo mismo. Hay cosas, yo hoy le decía a Ivani, estaba escuchando un reportaje que le habían hecho a Alfonsín. Alfonsín, obviamente hijo, ¿no? El padre está muerto. Y el tipo estaba hablando ahí en la 9 de julio, el de la marcha, y lo agarró Novarecio. Y la verdad, sí, le pegó una sacudida, pobre Alfonsín, la verdad. Trataba de defender lo imposible, las cosas que ya no dan para defenderse, pero él seguía con su historia. Y el otro le decía que él había pertenecido al mismo gobierno kirchnerista.
Y Alfonsín lo negaba y buscaba argucias para decir que no, qué sé yo. La verdad era muy confusa la defensa de Alfonsín. Era muy fácil lo de Novarecio. Pero lo que me llamó la atención es que en un momento, entre las cosas que le tiraba, le dice, porque usted apoyó a un gobierno que apoyaba a Venezuela, Nicaragua, y creo que ahí lo interrumpe, no siguió, creo que Cuba era el próximo. Y ahí me puse a parar un segundo y digo, después le decía a Ivonne cuando estaba escuchando eso, fíjate con naturalidad, porque Alfonsín decía, no, y empezó a decir que no. Pero ¿cuál era el problema si él apoyaba a Venezuela o Nicaragua? O sea, vos tenés que tener como gobierno relaciones con todos los países, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con Estados Unidos, salvo con el Reino Unido, que tenemos un conflicto territorial, después con el resto, con todos. ¿Por qué Alfonsín no podía decir que no? Porque estaba instalado el sentido común. El sentido común decía que lo peor que nos puede pasar es ser como Venezuela, y le agregó Nicaragua y Cuba. Ahora, nadie conoce en realidad bien qué está pasando en Venezuela, salvo también los venezolanos que vinieron, que son parte del conflicto. En Nicaragua, vamos a ser sinceros, nadie tiene idea de lo que está pasando. Alguna nota de Infobae de vez en cuando que se repite como coro, toda la clase política dice lo mismo y nadie quiere quedar pegado con los ejes del mal. Bueno, ese mismo modelo pasa en economía. Hay determinadas pautas que se bajan y que no se pueden mover. Y eso también le da previsibilidad a la Argentina. Cada vez más. Porque antes nosotros discutíamos, por ejemplo, el default. ¿Hay que declarar el default o no? Y como había un consenso político en muchas épocas de declarar el default, siempre estaban los técnicos que nos explicaban las bondades de seguir pagando la deuda. Y esto pasó durante décadas. Y cada vez nos ha ido peor, pero nadie aprendió del error. Siempre la fórmula fue la misma, endeudar, pagar intereses leoninos, la deuda fue tomada en condiciones que son ilegítimas, nadie reclamó eso, todo el mundo tarde o temprano terminó diciendo que sí, todo hizo campaña diciendo que no lo iban a reconocer. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que cambió Milei en esa historia? Nada. Lo que hizo Milei es exactamente lo mismo que hizo Alberto y que hicieron los demás. Lo hace con más énfasis y te dice en la cara lo que está haciendo. Esa es la diferencia. Y eso hace que a veces sea un enemigo más fácil de combatir y preferible, porque genera menos confusiones, porque logra que todo aquel que tiene un interés en la política se le ponga en contra, excepto sus partidarios. Mientras que cuando te aparece un Alberto Fernández, porque lo puso Cristina y qué sé yo, la cosa se dividía. Y había muchos que lo veían de sí, pero no, pero bueno, es lo único que podemos hacer, lo que mejor podíamos hacer, no podemos ir para tanto, hay que apoyarlo porque si no viene la derecha y toda esa historia. Y lo que estaban haciendo era lo mismo. Era lo mismo. Después me puede decir, no, porque si dio un plan más, un plan menos, los planes los dio Macri, los dio Alberto, los dio Cristina, todos dan lo mismo, porque el modelo es universal, porque los técnicos nos explican cómo tiene que ser el modelo. Y fíjense que sobreactúa Milei y desde el FMI le empiezan a decir, no, tanto no, menos ajuste por estos lados. Esto lo tenemos que hacer de otra manera. No porque sean buenos, porque saben que va a terminar matando la gallina a los huevos de oro. No se puede pasar tanto porque en algún momento puede haber una reacción y retrocederse lo que se avanzó en ese camino. Entonces hay que hacerlo dentro de los cánones que le fijaron. Milei se pasó para el otro lado, esa es la diferencia, sobreajustó, como él dice. Cómo sobreajustó es otro tema, que no le pagó a nadie, esa historia es otra cuestión, pero sobreajustó. Y al FMI no le gusta que sobreajuste, tiene que ajustar dentro de determinados rangos, ¿no? Entonces yo lo que digo es que Milei ha continuado el trabajo que se venía generando antes, con más entusiasmo, con más transparencia. En Milei vos ves lo que otros hacían y que los otros te lo dibujaban mejor, lo cubrían mejor. Nosotros no, estamos a favor de la igualdad y la diversidad, y con eso te tapaban que estaban endeudando, con eso te tapaban que tenían una bicicleta financiera que estaba dilapidando todos los esfuerzos económicos que hace el resto del país. Pero no, nosotros hablamos nosotros decimos nosotros y hablamos todo en inclusivo y eso a nosotros nos hace distintos. Pero hacían lo mismo. Por eso es lo que digo de formas superficiales. Y lo que vimos ayer
básicamente fue el clímax de un escenario de simulaciones. Todo el mundo hizo su parte en esta nueva puesta en escena. La oposición, el oficialismo, los amigos del oficialismo, los amigos de la oposición, la gente que fue a manifestar, todos hicimos nuestro papel. Y volvimos a repetir cada uno lo que cualquiera que hubiese sido un observador neutral, no contaminado, un marciano que llegaba a la Tierra y conocía la historia y la miraba de vuelta y no tenía ningún sentimiento hacia ninguno de los bandos, diría, bueno, ahora van a hacer esto y lo van a hacer de tal forma y después va a pasar esto y van a ir hacia tal lado. Y es lo que terminó pasando. Generaron una enorme simulación para hacer lo que querían hacer. ¿Y qué querían hacer? Y acá es una de las cosas, por ejemplo, para ponerse a pensar, ¿no? Gran discusión. El gobierno impuso sus condiciones, desde la oposición. No, pero le diluimos lo que querían hacer. El gobierno quería hacer algo que era imposible de sostener y nosotros, gracias a nuestra lucha, conseguimos diluirlo. Fíjate, de 600 y pico de leyes que querían modificar, se las bajamos a 200. Un tercio. Le bochamos 2/3 de las cosas que iban a hacer. Claro, ¿qué leyes? Ahí no está el problema. Quienes se hacen la arquitectura de estos planes no son idiotas. Entonces yo te digo, voy a privatizar, voy a hacer un montón de cosas que van al hueso de mis intereses económicos y después te pongo un montón de cosas que son idioteces que van a ser tomadas por la oposición como conquistas en la lucha. En definitiva, cuando me apruebe las 200 leyes, son las 200 leyes que yo quería aprobar. Las otras 400 era todo un enfeite, como dicen en Brasil, toda esa cosmética, todo ese... no me sale la palabra, me sale enfeite, pero bueno, ¿cómo se dice enfeite en español? ¿Qué? Enfeite. Todo De decoración. Adorno, Claro, todos esos adornos tenían que ver con que, bueno, después le sacamos todo, ustedes Exacto. dicen que ganaron, nosotros hicimos lo que quisimos. Que en definitiva ustedes sabían que nosotros estábamos haciendo eso y también estaban de acuerdo con hacerlo, pero no lo podían decir. Fíjense, por ejemplo, privatizar. Van a privatizar y hacer negocios con las cosas que son de interés, porque hay una cuestión básica. ¿Uno puede privatizar algo que da pérdida? No, salvo que esté extremadamente mal manejado. Si da pérdida, nadie lo va a hacer. Por ejemplo, vamos a privatizar la ayuda social. ¿Qué podría privatizar de la ayuda social? No sé, la administración. ¿Quién va a agarrar algo que es para poner plata? Nadie. Entonces yo tengo que garantizar el negocio de otra manera. O sea, yo necesito generarles cuestiones que sean ventajosas. Por ejemplo, cultura. Wow. ¿Quién no dice cultura con palabras mayores? Los argentinos decían... No, ¿quién era? No me acuerdo, era alguien del Destape. No, se consiguió preservar algunas cosas. El CONICET, dijeron un par de cosas, y la cultura. Porque para la cultura es algo impuesto en la Argentina y pudimos hacerle entender al gobierno que más allá de que ellos sean liberales, nosotros, los argentinos, valoramos mucho la cultura, entonces vamos a sostener la cultura y ellos lo cedieron y eso es una gran conquista que les arrancamos. Nunca les interesó. ¿Cuánto se gasta en cultura? ¿Qué tipo de cultura? Empecemos a preguntarnos en serio, ¿no? ¿Cuánto se gasta? Es muy poco, no tengo los números ahora, pero básicamente los gastos grandes son los gastos sociales, jubilación, ese tipo de cosas. Cultura es bastante poco. Después, ¿qué cultura? Creo que el reino de la agenda woke y la agenda 2030 precisamente es la cultura. Teatro, cine, miren el teatro, el cine argentino, lo que es el entretenimiento, inclusive la propia literatura, y se van a encontrar con una sobrerepresentación de este tipo de ideas. Todo lo que tiene que ver con la cultura, en otra época hubiesen dicho que era francesado, afeminado. Es real, o sea, es un ámbito, intenten en un lugar como era el Inca, a vender una idea
que no tenga que ver con estas ideas woke. Imposible. Acuérdense la programación de Canal 7, de la TV pública. Todo un decálogo de psicoanálisis, de Freud, todos sabemos que funciona así. ¿Y eso qué es? Eso es la agenda de Washington. Entonces, la oposición lo que consiguió es que el gobierno se siga haciendo cargo de mantener la agenda de Washington, que el gobierno nunca pensó sacar. Y que encima era poca plata. Y eso lo presentan como una gran conquista. Y lo mismo pasó con los medios. Gran conquista. No se va a privatizar Radio Nacional, las repetidoras, la TV pública. Año 2024. La gente mira todo por internet. ¿Qué necesitaríamos nosotros tener en manos del Estado? La llegada de internet. Poder brindarle internet a cada ciudadano argentino a un costo razonable, si no gratuito. ¿Por qué gratuito? Que se lo paguen, porque eso es parte de lo que a vos te sirve para desarrollar el país y para llegar con tu mensaje. Entonces vos tendrías que tener, te parecía muy bien la idea básica de la televisión digital, en su momento terrestre, que había hecho, ¿no? Televisión digital abierta, la TDA. La TDA, que era la que había hecho Cristina. Estaba buena la idea. El problema es que la superó la tecnología. Hoy la televisión no va más, la radio no va más. Se mantiene el nichos para gente tal vez mayor o más conservadora en sus costumbres. Pero básicamente nadie más agarra. La gente se maneja por internet. Ustedes les gusta el fútbol. ¿Qué van a mirar programas deportivos? Sí, pueden mirar. Ahora, vas y te buscas el youtuber que te habla de tu equipo, que te informa transferencias, te informa gastos, está enfocado en lo que vos querés escuchar. No, a vos me interesa la música. Vas y buscas lo que vos querés. No, a mí me interesa la historia. Y tenés canales especializados de historia. Me interesa la política. Tenés un montón de canales de política, nacional, internacional. ¿Cómo la querés? ¿Cómo vas a competir con eso con un medio tradicional? Por eso te dicen no vamos a privatizar. Porque ¿qué van a sacar? ¿Cuál era el negocio de eso? Era mínimo. Van a dejar eso para seguir diciendo, fíjense, no los mira nadie, esto lo maneja el Estado, esto es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque más allá de que lo manejen mal y que hagan toda esa programación que yo decía, que es muy de nicho, muy de culto y que las mayorías no le interesa, básicamente el problema que hay es que la propia plataforma es lo que no va más. Entonces, probablemente cueste más el edificio por la ubicación de lo que es la TV pública que la capacidad de mercado. Si es una empresa que cotizaría en bolsa, ¿cuánto puede valer la TV pública? Llega a todo el país. Sí, también puede llegar con internet a todo el país. Pero cuando vos llegás con internet, llegás con un sinnúmero de beneficios que no te da la televisión. Entonces, no era algo prioritario privatizar eso. No había grupos de interés privados en eso. Si ustedes ven los grupos de medios, yo he hablado con algunos dueños de medios chicos, no medios grandes, pero que tienen 20, 30 emisoras, y los tipos te dicen, prácticamente no hay nada rentable. O sea, todo se está yendo a pique. Pero se está yendo a pique por un cambio de tecnología. Es como si hoy vos tendrías a alguien que escribe y hay otro que le fabrica papiros. Y no, bueno, sí, no es que no se lee más, es que nadie usa papiros. O sea, te van a escribir un libro común. Bueno, el libro común pasó a ser cada vez más digital y está bien que la nostalgia, el olor, el perfume del papel, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando ven el precio de un libro de papel y lo pueden bajar gratis de internet electrónico, bueno, hay razones como para verlo electrónico y después te vas acostumbrando. Una vez que te acostumbraste, en algún momento la gente se acostumbró al papel. Bueno, ahora la gente se va a acostumbrar a otro tipo de cuestiones. Si son más saludables, menos saludables, son problemas secundarios a los efectos de lo que estoy hablando. No quiere decir que sea mejor o peor, quiere decir que es lo que pasa. Entonces les tiraron eso. Eso, las conquistas, las 400 leyes, la mayoría, no, obviamente nadie creo que sabe qué es lo que se bajó y qué no se bajó todavía, pero en líneas generales son cosas a veces realmente absurdas. No sé, tenés un instituto contra el cáncer, le vamos a sacar el presupuesto. Bueno, deja el presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? Son literalmente monedas. Literalmente son monedas, porque lo que se quieren quedar es con la parte gorda. Y esas cosas te las negocian, por eso las pusieron.
para después poder sacarlas y decir que negociaron, pero no te negociaron nada. Y no me digan que de la oposición no se dieron cuenta de que ese era el juego. Por eso, en todo caso, tenías que voltear la ley, no aprobarla así como la aprobaron. Van a ver, pero ya, les juego lo que quieran, hasta un asado, miren si seré arriesgado, que seguro que todas las empresas o todos los yacimientos o todo que sean negocios económicos importantes, eso se aprueban todos. Lo que no se va a aprobar no sé, la privatización de aerolíneas. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere aerolíneas, porque estás en otro problema, hay una situación muy conflictiva con las aerolíneas a nivel mundial. Vos tenés que mantener una aerolínea por cuestiones políticas, porque vos como Estado necesitas la conectividad, necesitas una serie de cosas que la necesitas como Estado. Ahora, como empresa privada, ¿a quién le interesa? Te interesan algunas rutas comerciales, algunas cosas que son importantes, eso se las sacan. Después hoy hablamos de eso, descreman el negocio. Que eso lo hicieron con Embraer, eso lo hizo el amigo Lula en su primera presidencia. Le sacó las partes más importantes a Embraer, que eran, no me acuerdo, creo que tenía que ver con lo que era una flota que tenían de transporte, como decían, más privada. Había determinados negocios, nichos, que eran muy interesantes. Todo eso se privatizó. Después Embraer en realidad creo que terminó comprada, me parece que es por Boeing, porque básicamente los capitales de Embraer ya fueron desapareciendo, pero las fueron desmenuzando y le fueron sacando las cosas interesantes. Después te dicen, y se va a quedar con esto, si da pérdida. Porque el Estado administra mal. No es porque administra mal. Me sacaste la ruta a Nueva York, me sacaste la ruta a París, me sacaste la ruta de Beijing y me dejaste la ruta, bueno, no quiero decir a dónde, que tiene 3 pasajeros por año. Y encima la tengo que subsidiar. No, olvídate. Por eso después te da pérdida. Y otra cosa que es interesante ver es el proceso que se mantiene y que muestra la previsibilidad de la Argentina, es la reprimarización. Esta cuestión de los, ¿cómo se llama? Los acuerdos estos que están negociando, tienen que ver con un negocio. Hoy informaba Ámbito Financiero que tiene una inversión de 78.400 millones de dólares esperada en los próximos años en 4 ejes centrales: la planta de gas natural licuado, 10.000 millones de dólares; el proyecto offshore, el petróleo y el gas en Mar del Plata, 40.000 millones de dólares; el hidrógeno verde, 8.400 millones de dólares; y el cobre, 20.000 millones de dólares. Para tener una idea, lo que quieren hacer, por ejemplo, con el gas, es hacer una inversión para producir 6 millones de metros cúbicos por día. 6 millones. Y llevarlo en 10 años, ese negocio, a 120 millones de metros cúbicos diarios. ¿Qué significa esto? Una inversión de 16.000 millones de dólares y más o menos, por un valor estándar, esto sube y baja todos los días, pero más o menos hoy sería un negocio de 600.000 dólares diarios y llevarlo a 12 millones por día. Es decir, más o menos solo el negocio en eso. Entonces, ¿cuál es la discusión real? ¿Quién se queda con ese negocio? Por eso después aparece que a Ornequian le van a dar algo y a otro le van a dar, y porque los que tienen pesos están desguazando el Estado, eso lo sabemos todo. Ahora, eso también hizo la Argentina previsible, porque desde los 70 en adelante venimos con este proceso. Cada vez que hay algo interesante se desguaza y se entrega. Alguien que me explique por qué nosotros tenemos, por ejemplo, Edesur y Edenor, cuando antes esto lo hacía el trabajo una empresa estatal, y la dejaron caer, que tenga mal servicio, cortes y demás, para tener la excusa para privatizarla. Cuando la privatizaron, pusieron oficinas muy lindas, chicas, que te atendían, qué sé yo. Resultado, unos años después estamos en la misma situación. Los cortes ya sabemos que son endémicos en la Argentina. No, el problema es la tarifa. Siempre hay un problema. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Le entregaron un negocio cautivo a un empresario privado, que no lo larga más ese negocio. Aparte, una vez que se hace esa privatización no se puede ir para atrás. Básicamente es imposible. Prácticamente no hay. AISA creo que fue para atrás, que es la del agua, y ya la quieren privatizar de vuelta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este proceso
es la continuidad en el desguace del Estado y en quedarse con cada uno de los negocios que hay. Por eso después vas a tener que pagar más impuestos, porque al Estado le está sacando todas las cosas que le podían dar alguna ganancia y les estás enchufando todos los gastos. No es muy difícil de entender. Y el otro proceso, la otra continuidad de la Argentina previsible es la destrucción de la industria. Vos tenés un plan industrial de industricidio, podríamos decir, que lleva décadas. Y hoy tenemos un modelo que te habla de producir en un mercado interno que se derrumba. A nosotros nos están diciendo, bajó la inflación, tenemos 4 y pico, ahora dio el índice este mes. ¡Wow! ¡Qué desplome! Y lo ponen como un héroe a Milei por bajarla del 25 al 4. El único problema que no te cuentan es que él había subido a 25. Porque ese mes se lo cuentan a Massa, cuando asumió Milei el 10. Y venía haciendo declaraciones explosivas de los días anteriores. O sea, la inflación de diciembre es todita de Milei, no de Massa. O sea, y esto no porque a mí me guste Massa. Pero la realidad es que la inflación es un dato más. Lo más importante es si la gente puede o no acceder a los bienes. El último dato de consumo, energía eléctrica, mensual, energía eléctrica, gas y agua bajó un 7,7%. Y la recolección de residuos un 8,8%. 8,8% menos de basura. ¿Qué significa? Se tira menos, pues se consume menos. Se aprovecha todo al máximo por la crisis. Si baja la energía eléctrica, el gas y el agua, es porque se está trabajando menos que antes. No hay mucho misterio, no hay ningún éxito económico atrás de eso. En este marco, con esta retracción del consumo, Caputo aprovecha el envalentonamiento de lo que acaba de pasar aprobando la ley de bases y dice que se terminó el tiempo de tasas negativas. Ustedes me imagino que habrán salido a la calle hoy y cuando fueron a la verdulería, el verdulero le dijo que estaba preocupado por el tema de las tasas negativas que se habían terminado, y eso fue conversación con la chica del supermercado y con el estacionero cuando le cargaron nafta y cuando subieron al colectivo, ¿no? No, ¿quién se ocupa de eso? ¿Quién se ocupa? ¿Cuánta gente se enteró de eso? Bueno, ¿qué significa esto traducido al castellano? Se acabó el tiempo de tasas bajas. Lo que ahora vamos a hacer es una cuestión muy técnica, muy financiera, para tratar de contener el alza del dólar y demás en el futuro. Lo que van a hacer es empezar a subir las tasas positivas. Las tasas positivas quiere decir que son mayores a las de la inflación. Por lo tanto, comprar algo, si ahora se había reactivado alguna cosita, un poquito, porque la podías comprar en cuotas y con las cuotas se te diluía un poco, bueno, ahora vas a tener tasas altas, lo cual va a enfriar nuevamente el crédito. Entonces ya vamos viendo cómo viene el panorama para el tipo que quiere fabricar algo en la Argentina. Se encontró con una Argentina en decadencia, que la gente consume cada vez menos y que ahora le van a subir las tasas de interés. Por ende, tomar un crédito va a ser más caro para el que quiere comprar y para el que está fabricando. Todo el mundo va a pagar más. ¿Quién gana? Obviamente el banco. Y por si quedan algunas cosas dudosas, esto viene de la mano con altas tarifas para la producción, gas, agua, energía eléctrica, suben, acompañado de una suba de impuestos. Por ende, fabricar tiene costos mucho más altos. Entonces tengo menos mercado, pago más caro los créditos y además me suben todas las tarifas. ¿Podía faltar algo? Sí. Importaciones. Tengo un gobierno haciendo publicidad de lo fácil que es importar. Bueno, conclusión. Hay un plan económico. Hay un plan económico. Hay un plan y hay continuidad de ese plan económico. Es el plan económico que viene dándose desde hace décadas y que ha terminado por destruir a la Argentina. Y es un plan exitoso porque el objetivo era destruir a la Argentina. ¿Por qué? Porque la idea precisamente es un país productor de materias primas. Y un país productor de materias primas del tamaño de la Argentina, con la tecnología que hay hoy, con 10 millones de personas sobra. No necesitan más que eso. El resto sacan la cuenta. Por eso tenemos las ideas de género, no tener hijos, aborto, eutanasia, todo lo que sea bajar gasto social.
Pero son conquistas y cuando uno habla con los que luchan contra el imperialismo se tiene que fumar que hay que decir que estar con un pañuelo verde es lo ideal porque eso es una conquista de las mujeres. No, bueno, obviamente no solo no lo vamos a decir nosotros, sino cada vez es más gente la que está alertando a este problema, por eso cada vez son menos. Sin embargo, parecería que dentro de la clase política sigue haciendo ruido y nadie quiere hablar de este tema. O sea, ahora ya todos reconocen que esto está mal, que teníamos razón en lo que estábamos diciendo nosotros antes, pero nadie levanta la voz. Nadie levanta la voz y nadie corrige el rumbo. Entonces, en definitiva, estamos lo mismo que antes. Y para terminar la cuestión de la previsibilidad, nos vamos a encontrar con que se va a caer el gobierno. Ahora, después de las elecciones intermedias, o va a terminar arrastrándose para entregar el poder como hizo Alberto Fernández, pidiendo por favor que lo dejen llegar hasta el fin. ¿Alguien le asombraría que pase esto? No. ¿Por qué? Porque es previsible, porque es lo que sabemos que va a pasar. Imprevisible hubiese sido que se hubiese levantado la clase política y que dicho esto es una barbaridad, están enajenando a la Argentina, están destruyendo la economía, están rematando el país, están entregando sus territorios, vamos a hacer un juicio político y llamar a elecciones y poner otro presidente. ¿Pasó eso? No, no pasó. ¿Por qué? Porque somos predecibles. Porque eso no iba a pasar. Eso pasó en el 2001, porque había intereses para cambiar el rumbo, y aparte prendieron la elección, desactivaron todos los mecanismos que podían producir un estallido de este lado, ¿no? ¿Y qué terminaría de ir completando el cuadro de previsibilidad? De que se desgaste finalmente esta primera línea que dijimos, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, y empiece la pelea por el recambio entre la segunda línea. ¿Alguien se va a asombrar que las elecciones dentro de 4 años sean disputadas entre Villarroel y Kicillof? Pero sí es el Boca River de la Argentina. Lo de Guado de Pedro no fue casualidad, ¿viste? La hija de represores contra los hijos de desaparecidos, pero qué mejor que eso para el espectáculo. Es maravilloso, con eso seguimos tirando la división de la Argentina mucho tiempo más. Lo grave de esta historia es que esto se va a dar de una forma que nosotros la prevemos y que no podemos romper la rueda de la historia. La rueda está girando, sabemos cómo va a caer la bolilla y no podemos impedir que pase. No podemos, no tenemos forma. La lentitud de la toma de conciencia no permite que uno pueda arrancar porque el cambio se produce más rápido. Y nos cambian el panorama a medida que vos vas encontrando una solución. Cuando empezás más o menos a acomodar la historia y decir, muchacho, esto del progresismo era una estafa, vamos a crear algo nuevo, te aparece Milei. ¿Qué dijo Milei? Estaba en contra de la agenda woke, era una payasada del cambio climático, estaba en contra del feminismo, estaba en contra de los derechos homosexuales, con el tema del aborto estaba ahí, a veces sí, a veces no, depende cómo lo agarraban, sus fuerzas políticas también lo tenían como un tema en debate, están a favor de la eutanasia, están a favor de la venta de órganos, tiene una cosa ecléctica que salvo la venta de órganos, que realmente era algo impopular, el resto es un poco la agenda global. Pero la respuesta, o sea, lo que planteamos nosotros, terminemos con la cuestión del feminismo, terminemos con la cuestión del patriarcado, terminemos con el lenguaje inclusivo, dejemos de gastar plata en estas tonterías que nos dividen, que nos pelean, todo eso lo dijo Milei. Cuando llegó al poder, ¿qué hizo? Siguió con todo. En las 200 leyes básicamente no tocó nada de todo ese sistema. Es más, su canciller, con la cual hablan los tironeos, advirtió que gobernanza global, derechos humanos y cambio climático son los 3 ejes del gobierno de Milei. Clarito. Hasta Bukele le dijo en la cara que él pensaba otra cosa sobre el Estado, a Milei. Eso no lo dicen nada. Total, tenemos acá unos libertarios que levantan la bandera y repiten sin pensar lo que están escuchando. El héroe que tienen, que es Bukele, está diciendo lo contrario a Milei. El otro héroe, Orbán, tiene una política totalmente opuesta a la de Milei. Y entonces,
¿Por qué hacen esa? Pero no importa, esa es la puesta en escena general. Milei mostró la voluntad de hacer los cambios que la ciudadanía en general reclamaba. Lo hizo con lo que parecía estar bien y el resto lo simplificó con esa historia de los empresarios son mis héroes y toda esa cosa de contrabandeo de ideología. Guarda con los libertarios, porque hay libertarios así y hay otros libertarios que están en contra de las corporaciones, en contra de los monopolios, en contra de los Estados Unidos. Hay dos grupos. Él unió a todos los libertarios detrás suyo, pero hay una tensión interna en esta historia, que probablemente en algún momento termine estallando, y entonces ahí es cuando uno se encuentra con un Maslatón o con un Giacomini que te dicen, a mí lo que me preocupa es que digan que este fue un gobierno libertario, pues el libertario no tiene nada. Y porque esta película ya la vimos con los liberales. O sea, vienen, hacen un gobierno liberal, se van en el medio de un desastre y ¿qué hace? Te vuelven a decir, no, pero lo que hubo antes no fue liberalismo de verdad. El liberalismo de verdad hay que hacerlo con convicción y eso somos nosotros. Llegan, vuelven a traer el emergente de antes, vuelven a hacer lo mismo y vuelven a repetir la historia. Bueno, esto están haciendo ahora los libertarios. Ya están preparando la cancha para el recambio, para otros libertarios, que esta vez sí vamos a hacer las cosas como los libertarios. Lo que finalmente, y ya para ir terminando, porque me imagino que ya es tarde, lo que finalmente podemos concluir es que los dueños del circo nos dan la cara y nos van cambiando los payasos. Total, los payasos tienen la cara pintada y no sabemos quién es el que está atrás. Y van cambiando. Y nos pusieron uno, y nos pusieron otro, y nos prometen que el que viene va a hacer las cosas distintas. ¿Qué es lo que ustedes quieren que se haga? Ah, esto quieren, ok, este lo va a hacer. Esa fue la última, la más creativa de todas. Nos trajeron el antisistema. ¿Ustedes quieren algo antisistema? ¿Quieren algo que no sea ni macrista ni kirchnerista? Ok, acá tenemos nosotros la solución. Ahora, ¿el plan económico? No, el plan económico, si no había plan económico. Sí había, pero nunca se dieron cuenta ustedes. Los tres menús que nos ofrecen son el mismo. Lo hicieron en las elecciones. Bullrich, Massa o Milei. ¿Cuál era la diferencia? Vamos a ser sinceros, Massa era el hombre de Washington. El que tenía la mejor agenda, decían siempre en Washington, era Massa. Patricia Bullrich terminó con Milei. Era elegir entre morirse ahorcado, morir en la silla eléctrica o que te peguen un balazo en la nuca. No sé, ¿cuál te gusta más? Era más o menos así. Posibilidades de salir de esto. Un cambio global, que la guerra termine traduciéndose en una victoria de un modelo multipolar que cambie las reglas de juego globales. Ya lo hemos hablado en otros programas. Si cambia el marco internacional, cambia todo esto. Estos payasos no van a tener más un dueño del circo que los avale. Por lo tanto, existe la posibilidad que sea un cambio realmente profundo, y lo más probable en realidad, y que aparezca algo nuevo. Mejor, peor, sabe Dios, dependerá de nuestra suerte, dependerá de nuestra voluntad, dependerá de muchas cosas. Pero está esa posibilidad. La otra es, bueno, obviamente que lo haga la propia sociedad, el cambio. Ahora, nosotros ayer vimos algo, y ya con esto termino, vimos algo que creo que fue absolutamente determinante. Había cientos de miles de personas. Yo lo vi, no me lo contó nadie, al mediodía la gente llegaba desde Congreso y cruzaba 9 de julio. Todas esas cuadras estaban llenas de gente, las primeras cuadras inclusive con una cuadra de gente a los costados. Había muchísima gente, con dos salvedades. Una, mucho aparato. Veías poca gente común, mucho aparato y gente politizada que iba suelta, pero politizada. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que el 90% de la población no está politizado. Porque si había 500.000 de personas, si había 1 millón de personas, había 46 millones en la calle, en la casa. Ese es el problema. Y uno salía de ahí, caminaba 5 cuadras y estabas en otro país, que ni se enteraban de lo que estaba pasando. Entonces, ese aislamiento
demuestra una sociedad absolutamente anestesiada, que está conducida a una crisis económica, a una desindustrialización, a un remate del... O sea, lo de la patria no se vende, ni siquiera es un eslogan que yo creo que le entra a la gente común. La gente común ya está cansada de estas cosas. Es un problema, tenemos un problema enorme. Enorme porque al que están desguazando no le importa que lo estén desguazando. No le interesa, está resignado. Lo que lograron con este plan económico paralelamente fue la desmotivación. No hay ilusión. No hay gente que tiene voluntad de hacer un cambio de nada. La salida es individual, veo cómo me salvo yo y cómo la paso lo mejor posible. Hedonismo, materialismo, individualismo. Eso explica la sociedad de hoy. Y eso implica la imposibilidad de cambio. Porque ¿cómo vas a cambiar un esquema así si no hay una movilización realmente popular y si las clases dominantes están complotadas y no existe un partido revolucionario? Estamos en el peor de los mundos. La única esperanza, vuelvo a insistir, es un cambio tectónico a nivel mundial, donde se rompa todo esto y se abre la puerta hacia algo distinto, desconocido, que va a ser un periodo de turbulencias, pero que puede alumbrar un modelo distinto. ¿Por qué? Porque desde los grandes centros de poder se van a establecer otras reglas. Porque grandes centros de poder va a haber siempre, porque eso es así funciona el mundo. El problema es qué modelo quieren eso y cómo nos tratan. Bueno, no voy a meterme acá porque eso ya sería tarea para otro programa, ya hemos hecho muchas veces eso. Lo que quería hasta ahora era contarlos es por qué la Argentina es previsible. Porque en definitiva todo lo que pasó lo pudimos imaginar que iba a pasar. Todos sabemos cómo va a terminar la historia de Milei, salvo un puñado de púberes libertarios. El resto todos sabemos que esto no termina bien. No va a terminar bien por lo menos para la mayoría. Y esto nos hace muy previsibles. Muy, muy previsibles. Y precisamente hoy el problema es ser previsibles. Y podemos prever que con una sociedad anestesiada no va a haber grandes cambios. Y cuando venga el cambio, lo que va a haber es otro payaso en la misma pista de circo.